versículo 28, donde dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Y aún nos puso a Dios en la iglesia. No quiero hablar de nada más que está en ese versículo porque es mucha explicación, lo he predicado en otras ocasiones. Quiero enfatizar esas palabras. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Entonces quiero predicar esta pregunta: ¿para qué nos puso Dios en la iglesia? Porque la Biblia dice que Dios puso a unos en la iglesia y obviamente puso a unos para diferentes propósitos. Todos estamos en la iglesia con diferentes propósitos. Entonces, ¿por qué? Porque lo que quiero preguntar, que piensen esta noche, es ¿por qué no nos salvó el Señor y nos llevó directamente al cielo? Porque pudo haber hecho eso. Nos pudo haber salvado y llevarnos al cielo inmediatamente, pero aquí nos dejó. Y no nos dejó para seguir siendo parte del mundo, sino que nos puso dentro de la iglesia. ¿Por qué hizo esta maravillosa institución? Esta organización viva que es llamada la iglesia, y por diseño divino nos puso dentro de ella. Nos hizo miembros, parte de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. O sea que no nada más nos puso en la iglesia, nos hizo parte de ella. Acabamos de leer como cada miembro, dice en el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pues en Efesios 4, 11 y 12 vemos la respuesta a esa pregunta. Dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, el Señor constituyó la iglesia, el Señor Jesucristo mismo empezó su iglesia y luego llamó a sus apóstoles y les encargó la iglesia. Y luego dice el siguiente versículo, a fin. Ahí está la respuesta principal o general. A fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús, hermanos, nos puso en la iglesia para ser perfeccionados. Para ser perfeccionados. ¿Qué significa perfeccionar? Viene de la palabra griega catartesmos, que quiere decir completar o equipar. Otra palabra de equipar es capacitar. Entonces, completar o equipar o capacitar. Con ese fin nos puso el Señor en la iglesia. Con ese fin ordenó que hubiesen pastores y maestros. Los evangelistas sigue habiendo esa posición, ese ministerio activo. Apóstoles ya no hay. Profetas como los había en el Antiguo Testamento ya no hay ese llamamiento, esa posición de profeta del Antiguo Testamento. Ahora un profeta simplemente es el que predica la palabra de Dios, y el pastor típicamente hace eso. No nada más su trabajo es predicar, sino pastorear o cuidar al rebaño de la congregación local, de la iglesia local. Pero puso a los miembros para ser completados, para ser equipados, para ser capacitados. Para eso el Señor nos puso en la iglesia. Cuando el Señor nos encontró y nos salvó, nos limpió con su sangre, dice la palabra de Dios, y nos revistió de su justicia. Y el término es nos justificó. En Romanos 5, 1 y 2 dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí. Gloria a Dios por la esperanza que tenemos de vida eterna, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ahora, la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por medio de su resurrección de entre los muertos fue suficiente y completa. No hay nada que añadirle y no hay nada que mejorar.
Porque la salvación en Cristo Jesús, nuestra redención, nuestra justificación fue perfecta, fue completa, fue entera. No hay manera de que necesite que le añadamos nuestras obras, lo que nosotros podamos hacer, y no hay manera de mejorarla. Estamos completos en Él, dice la palabra de Dios en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En 1 Corintios 1:30 y 31 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estamos completos. Espiritualmente fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo fue hecho nuevo, nuevecito, como un bebé recién nacido que tiene todo su cuerpecito, su mente, todo nuevo, ¿verdad? Ya nosotros, ya que estamos más viejos, ya tenemos defectos, ya tenemos mucho millaje, ya tenemos mucho desgaste. Pero un bebé tiene todas sus facultades nuevas, su pielecita nueva, sus coyunturas nuevas, sus huesitos nuevos, todo está regenerándose, ¿verdad? Fortaleciéndose, está creciendo. Y así el Señor nos salvó, nos hizo nuevas criaturas en Cristo, nacer de nuevo. Y todo lo hizo nuevo, todo lo viejo quedó atrás, las cosas fueron hechas nuevas. Y la Biblia dice que debemos de andar en vida nueva, porque la vida cristiana es una vida nueva. Fuimos santificados, dice la Biblia, leímos hace un momento. Santificados quiere decir que fuimos puestos aparte. Estamos hablando de ser santificados posicionalmente, ¿verdad? De ser hijos del diablo, cambiamos a ser hijos de Dios. Amén. De ir rumbo al infierno, ahora vamos rumbo al cielo, gloria a Dios. Somos hijos de Dios, somos la iglesia y hemos sido puestos aparte. Eso es lo que quiere decir santificado. Y es por eso que la Biblia llama a todos los creyentes santos. Amén. Así le llama, somos santos en Cristo Jesús. La santificación del creyente es... Déjenme retroceder un poquito. Algunos ven eso y es difícil de creerlo. Especialmente porque uno se conoce a sí mismo. Y también a veces somos buenos para juzgar a otros. O sea, vemos las debilidades, los defectos de otros. Si sabemos los defectos personales, decimos, pues yo no me siento santo porque sigo pecando, ¿verdad? O el hermano fulano de tal, no, ¿qué santo va a hacer eso? Eso es más diablo que el diablo, algunos pensarán. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos llama santos. Amén. Porque hemos sido puestos aparte, santificados en Cristo Jesús. Pero hay que entender esta doctrina, esta palabra de la santificación. La santificación del creyente es en tres partes, tripartita, o se divide en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Hablando del pasado, yo fui salvo en el verano de 1990. Este verano es nuestro cumpleaños de salvación. Cumplimos 30 años, mi esposa y yo, de ser salvos. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento. Pero pues vivimos 30 años antes, yo viví casi 24 años antes de ser salvo. Esa vida vieja quedó atrás. Y el momento que acepté a Cristo como mi Salvador, fui santificado. En el momento de creer y recibir a Cristo, fuimos hechos hijos de Dios, puestos aparte. Juan 1:12 dice: mas a los que creyeron, los que creen en su nombre, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. En Efesios 1 y versículo 13, dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice la Biblia que fuimos comprados por precio. Haga de cuenta como cuando usted va o se acerca la Navidad y usted va al Walmart o a una tienda y tienen el sistema de apartado. Y usted ve a una mercancía que quiere, va y pone un depósito y se la apartan. Se la apartan hasta que usted vaya a recogerla, termine de pagarla, va a recogerla. Es algo similar. Eso es lo que es la santificación. Dice la Biblia aquí que fuimos sellados. Recibimos al Espíritu Santo, fuimos sellados hasta la posesión adquirida, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que algún día Cristo viene por lo suyo. Amén. Cristo viene por su mercancía. Nosotros somos propiedad de Él. La Biblia dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, somos del Señor. Y quiere decir que le pertenecemos a Él. Él nos apartó, nos santificó y un día viene por nosotros. Entonces fuimos santificados, tiempo pasado. El momento que fuimos salvos nos santificó, nos apartó y nos hizo sus hijos. Y nos dejó las arras o el depósito. ¿Sabe cuáles las arras del creyente? El Espíritu Santo que mora en él. Y entonces ahí está el depósito que dejó el Señor, su Espíritu. Y cuando Cristo venga por su iglesia, ¿sabe por qué vamos a ser arrebatados y llevados con Él? Porque nuestro Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese Espíritu Santo va a responder. Va a ser el que va a escuchar el sonido de la trompeta, la voz de arcángel, y nos va a llevar para estar con Cristo. Así es. Él es nuestro depósito, las arras del creyente. Entonces fuimos santificados tiempo pasado, pero también estamos siendo santificados en el presente. Eso quiere decir que estamos cada día dejando la imagen del viejo hombre. ¿Se acuerda que la Biblia dice ahí creo que es Primera a los Corintios, no, en Efesios, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a sus concupiscencias, y revestidos del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre? Bueno, estamos dejando la imagen del viejo hombre y estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Mire Romanos 6, 19. Romanos 6, versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es, ¿te acuerdas? Antes de ser salvo vivías para este mundo. Presentabas tus miembros, tu cuerpo, tu mente, tus manos, tus pies, tu vida a servir a la inmundicia, al pecado. La Biblia dice en Efesios 2 que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pero el momento que el Señor nos salvó y nos puso aparte, nos puso en la iglesia, comenzamos un proceso de santificación. O sea, de ir siendo conformados, cambiados, transformados. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses 4:3. Dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y empieza a hablar acerca del pecado de fornicación, cómo apartarnos de ese pecado. Eso es lo que es el proceso de santificación diario, ir apartándonos del pecado, despojándonos del viejo hombre y viviendo más conformes a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Empezar a vivir una vida, dice la Biblia, la santificación. Efesios 4:13.
Hay algunas iglesias, muchos predicadores que ya no predican de la santificación porque no es popular. Hay un cristianismo muy cómodo, muy popular hoy en día que enseña que puedes seguir viviendo igual, no tienes que hacer cambios. Que al cabo que a Dios nada más le importa lo de adentro, el corazón, y no lo de afuera. Pues déjeme decirle, cuando verdaderamente dejamos que el Señor esté obrando, el Señor obra en el corazón. Cada cambio que hacemos por fuera es el resultado que dejamos al Señor obrar en el corazón, porque Dios habla al corazón a través de su palabra. Entonces, aquellos que dicen que Dios se fija en el corazón, no en lo de afuera, se están contradiciendo. O sea, la razón que no cambian es porque su corazón no anda bien. Porque la Biblia dice claramente que debemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. Entonces, el Señor quiere ver que estemos siendo santificados, cambiando. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ahí está la palabra, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la vara de medir? Cristo. Amén. No el hermano, no el pastor, no la esposa del pastor, no la hermana. No se ande comparando ni ponga su mirada en otros cristianos y comparándose con ellos o poniendo su comportamiento de ellos como su meta de conformismo. No. ¿Sabe cuándo debemos estar siendo conformados o moldeados a la imagen de Cristo? Y no deberíamos estar satisfechos hasta que lleguemos a ser como Cristo. Y no vamos a llegar a ser exactamente como Cristo hasta que Cristo venga por nosotros y nos transforme completamente y seamos glorificados. Así es que este asunto de la santificación diaria es toda la vida hasta que termine nuestra carrera y Cristo venga por nosotros. Segunda a los Corintios 3:18. Me gusta este versículo, como lo pone. Por tanto, todos nosotros los cristianos, dice el apóstol, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que ¿verdad? Yo no tengo por qué cambiar en mis fuerzas yo solo. Es más, no puedo hacerlo. Pero el Espíritu Santo es el que obra en mí. No solamente el querer, sino el hacer por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que nos va transformando, hermano. Va renovando nuestro entendimiento, va transformándonos. Amén. Y qué bueno que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que no estamos solos. El Señor dijo, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, os enviaré a otro consolador. Él estará con vosotros, estará en vosotros. Él les guiará a toda verdad. Él les ayudará en su debilidad. El Señor lo prometió y gloria a Dios que tenemos ese Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, fuimos santificados. El Señor nos cambió de ser simple y sencilla creación de Dios a ser un hijo de Dios, de ser hijo del diablo a ser un hijo de Dios, de ser parte del mundo a ser parte de la familia de Dios, y nos santificó en ese sentido, pero también nos está santificando diariamente. Todos los días Él quiere ir renovando nuestro entendimiento y transformando nuestro comportamiento. Pero en el futuro, cuando venga Cristo, viene la tercera tiempo de la santificación, esta tercera parte de la santificación, la santificación completa. Seremos completamente santificados. Mire, 1 Corintios 15, 51, por favor. 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Amén. Y los muertos en Cristo, los muertos resucitados, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Este cuerpo corruptible, corrupto, se vista de incorrupción. Vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Mire Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, hermanos, vamos a ser completamente santificados cuando estemos ya en la presencia del Señor. Entonces, fuimos santificados al momento de ser salvos. El Señor nos puso aparte. Ya no nos llama pecadores. Ya no somos pecadores, no somos del mundo. Ahora somos hijos de Dios. Somos miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Y ahora Él nos puso en la iglesia para ser santificados. Un proceso diario. Y para que últimamente cuando venga Cristo seamos completamente santificados. La santificación tiene estas tres partes. Pues parte de ser perfeccionados es ir santificándonos por medio de su palabra. ¿Qué es lo que usa el Señor para santificarnos, para perfeccionarnos? Usa su palabra. En Juan 17:17, un versículo muy conocido, todo cristiano debería de sabérselo, dijo el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es como somos. ¿Quiere usted ser cada día más santificado, más conforme a la imagen de Cristo Jesús? Métase a la palabra de Dios, escudriñe las Escrituras, camine con Dios, deje que la palabra de Dios vaya renovando su entendimiento para que usted vaya siendo transformado. Entonces, Él por medio de su palabra nos va santificando. ¿Cómo nos va santificando? Primeramente limpiándonos. En Juan 15 dijo el Señor Jesucristo, en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego le dijo esto a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, esta no es la misma limpieza que la limpieza que recibimos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado para hacernos aptos para entrar a la gloria. Pero aquí la Biblia está hablando de un proceso como, tenemos que leer el contexto. El Señor se compara a una vid. La vid es una planta. Y dice que nosotros somos los pámpanos o las ramas. Y luego habla de limpiar. Esa palabra es exactamente lo mismo que lo que decimos hoy para cuando se va a podar un árbol. Entonces el Señor dice: te voy a podar con la palabra de Dios para que puedas llevar más fruto. Un rosal, si no se poda a fines del invierno, antes de que comience la primavera, no va a dar las mismas rosas que si se poda, porque hay que podarle todas las ramas secas, todo lo que no sirve, todo lo que ya no puede producir. Entonces el buen jardinero sabe podar un rosal o un arbolito frutal, se poda. De vez en cuando se va podando para que la siguiente temporada produzca fruto. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor nos llamó para que lleváramos fruto en nuestra vida. Y dice, el que no lleva fruto lo va a quitar. Es porque no es del Señor. Porque todo cristiano debe llevar fruto. Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y el Señor nos puso para que vayamos y llevemos fruto, dice más adelante el pasaje. Pero dice, el Señor se va a encargar con su palabra de limpiarte o de podarte para que lleves más fruto. Entonces la palabra de Dios nos limpia, es como un detergente, como un experto jardinero que es el Señor, que nos va limpiando para que siempre seamos ramas saludables que podamos llevar fruto para la gloria del Señor. También lo que hace, nos va santificando a través de renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo,
Dice, así como nos manda la Biblia a conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, nos manda a no ser conformados a este siglo. La palabra siglo se está refiriendo al sistema de valores de nuestra sociedad. No copies, no imites lo malo, dice en otra porción de la Escritura, imita lo bueno. No andes con ellos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene el creyente, el cristiano con el incrédulo, la luz con las tinieblas, el que ha sido salvo con el pecador? Entonces la Biblia nos manda a separarnos, a apartarnos y a no ser conformados o moldeados a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la palabra de Dios nos limpia, nos renueva el entendimiento. Cada vez que usted está expuesto a la predicación, la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Porque es con la palabra de Dios que va cambiando nuestra manera de pensar. Y alguien bien ciertamente dijo, la lucha para ver cambios en tu vida comienza aquí, en la mente. Esto tiene que cambiar. La razón que no cambiamos es porque no dejamos que la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón y vaya renovando nuestro entendimiento. Pero el Señor dice, yo tengo un plan y el plan del Señor es perfecto, no falla. Y Él dice, yo te voy a perfeccionar hasta que seas conforme a la imagen de Cristo Jesús. Yo te voy a perfeccionar a través de la palabra. Te voy a podar, te voy a limpiar para que lleves fruto. Te voy a renovar tu entendimiento para transformar tu vida, tu manera de vivir. Así es. Y ¿sabe qué otra cosa hace? El Señor va enderezando nuestras veredas. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabe cómo vamos reconociéndolo? Cuando empezamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Empezamos a reconocer al Señor en nuestra vida. ¿Y sabe lo que Él va haciendo maravillosamente? Va enderezando nuestras veredas chuecas. Porque todos llegamos a los caminos del Señor con un montón de veredas chuecas, torcidas. Malos caminos, malas costumbres, malos hábitos, malos vicios. Y el Señor va enderezando poco a poco nuestro caminar, nuestros caminos. Eso es lo que estamos pidiéndole al Señor este año. Hemos dedicado ese lema como iglesia, dejando que Dios ordene tus pasos. Que Él vaya ordenando, que vaya enderezando, que vaya dirigiendo tus pasos. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, y es Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios usa su palabra para enderezar nuestras veredas, para guiarnos por buen camino. Y es por eso, oiga bien, la razón y la importancia de ponernos en la iglesia, de hacernos miembros de una familia espiritual llamada la iglesia local. Amén. Vaya a Efesios 2, 19. Efesios 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Amén. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es. Entonces, ¿está entendiendo que el Señor, por qué el Señor nos puso en la iglesia? Nos puso para perfeccionarnos. Y esa palabra perfeccionar quiere decir santificarnos. Ir conformándonos a la imagen de Cristo Jesús. La iglesia, queridos hermanos, es un lugar de preparación. Según a Timoteo 2:19. Yo me regocijo viniendo a la iglesia, paso buen tiempo viendo a los hermanos. Usted tiene hijos, ¿no? Que muchos de ustedes tienen hijos que los manda a la escuela, ¿verdad? ¿Y qué pensaría usted? Escúcheme bien. ¿Qué pensaría usted si su niño, su niña llega a casa diciéndole,
ya no me gusta la iglesia, es muy aburrida, la maestra es muy estricta, no me deja jugar. Quiero ir a jugar con mis amiguitos, a pasar buen tiempo. No me deja platicar con ellos. Yo estaba platicando con mi amiguito y me castigó la maestra. Ya no quiero ir a la iglesia, mamá. Ya no quiero ir a la iglesia, a la escuela, mamá, a la escuela, papá. ¿Qué le diría a usted? Hijo, hija, no, digo, el recreo y el juego es parte de la escuela, pero ese no es el propósito principal de la escuela. ¿Para qué vas a la escuela? Para estudiar, para prepararte. Así es. Para eso los enviamos a la escuela, ¿sí o no? No para que se diviertan, aunque quizás haya algunas partes divertidas. No para que socialicen, aunque en un tiempo de la escuela van a socializar. No para que jueguen, aunque va a haber un tiempo para jugar. Pero principalmente para que enviamos a los niños a la escuela, para ser preparados. Así es. Yo no sé por qué hay cristianos que si no vieron a fulanito, a sutanita, si no se sentaron a platicar juntos, si no tuvieron compañerismo, si no lo dejaron sentarse con fulanito, ya se le echó a perder su día, ya se va molesto porque no pasó un buen tiempo en la iglesia. Pues tengo noticias para ustedes, hermanos. A la iglesia no venimos para pasar un buen tiempo, aunque yo creo, oiga bien, yo creo que si su deseo es el mismo deseo que tiene Cristo para usted, sí va a pasar buen tiempo en la iglesia. Se va a gozar de la predicación, se va a gozar de cantar, se va a gozar en dar, se va a gozar en servir. Si tiene un corazón como el Señor, si ama al Señor. Pero si no tiene el mismo deseo, el mismo propósito en su mente, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué está usted? Pues sí, si no tenemos actividades divertidas y mucho compañerismo y comidas y picnics y campamentos y actividades, ya no es lo mismo, ay, qué aburrido. Ajá. Y se les olvida que la iglesia es un lugar de preparación. Amén. Eso venimos a la iglesia, a ser preparados. Según Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, y mire la siguiente palabra, útil al Señor. Y mire la siguiente frase, dispuesto para toda buena obra. Esta casa grande a la cual se está refiriendo el apóstol es la familia de Dios. Es una familia grande. La casa grande es la iglesia. Y en una casa grande hay muchos instrumentos. Y unos son para usos honrosos, otros para usos de deshonra. No todos se dejan moldear. No todos se dejan ser santificados. Y es por eso que en vez de ser un instrumento para honra, sigue siendo un instrumento de deshonra, que no puede ser usado, no es tan útil como aquel que sí se deja ser preparado. ¿Sí o no? La iglesia es un lugar de preparación. Segundo, la iglesia es un lugar de servicio. Hebreos 10, versículo 19, ya estoy terminando. Hebreos 10 y versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice la Biblia que debemos acercarnos al Señor. Y cuando leemos el resto del pasaje nos damos cuenta a qué se está refiriendo, que nos acercamos al Señor para que el Señor obre en nuestras vidas cuando nos congregamos como iglesia. Dice el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay algunos cristianos que piensan que no hay que ir a la iglesia para estar cerca de Dios. Al cabo que yo puedo adorar a Dios donde yo estoy.
Al cabo que no tengo que ir a una congregación para acercarme a Dios. Bueno, la Biblia aquí dice que el acercamiento que podemos tener con el Señor es a través de ir a la iglesia y congregarnos, porque ese es el plan de Dios para perfeccionarnos, para moldearnos, para santificarnos. Así es. Cristianos que no son fieles en asistir a una iglesia, las estadísticas demuestran que no son cristianos, no tienen el mismo comportamiento, no tienen la misma madurez, no tienen la misma vida espiritual que cristianos que sí se congregan en una iglesia. Porque no están dejando que el Señor vaya trabajando en sus vidas, moldeando. Recuerda que la Biblia dice que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y Él está obrando en nuestras vidas, moldeándonos. Y usa la iglesia. Y dice que debemos de congregarnos para considerarnos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, y para exhortarnos unos a otros. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis a esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces la iglesia es un lugar de servicio. Es el lugar de poner en práctica los dones que uno tiene, las habilidades que uno tiene para beneficio del cuerpo de Cristo, de la obra del Señor. Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y en el versículo 11 dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. La iglesia nos prepara para servir al Señor. Dios no nos salvó sin propósito. Nos gusta ese versículo, ese pasaje, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman, esa promesa, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ahí no termina el versículo, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que está diciendo es, ¿estás viviendo conforme al propósito del Señor en tu vida? El Señor nos salvó para servir. Así es. Y usa la iglesia. Yo no aprendí a servir al Señor antes de ir a la iglesia. Aprendí a servir al Señor cuando fui salvo y empecé a congregarme. Amén. Y ahí empecé a entender que Dios tenía un propósito para mi vida. Y no nada más eso, aprendí cómo se debe servir al Señor en la obra del Señor. Así es. Amén. Y tercero, la iglesia es un lugar de salvación. De salvación. Gloria a Dios. Yo fui salvo en nuestra iglesia que nos envió aquí. Y doy gracias a Dios que ahí fue salvo. Otros son salvos en la puerta de su casa, otros son salvos por un misionero que fue a su pueblo donde vivían, a su ciudad donde vivía. Otros visitamos la iglesia y fuimos salvos, pero todos fuimos salvos por medio de la predicación del Evangelio. No hay otra manera de ser salvo. Pero ¿sabe qué? La iglesia debe ser un lugar de salvación. Hechos 2:47. La iglesia nuevo testamentaria dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 5:42 dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 11 y versículo 19 dice la Biblia, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y más adelante vemos que ahí fue donde se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Salmo 133 dice, oh, qué delicioso, qué hermoso, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La iglesia está para ser un faro de luz
en un mundo asentado en Así tinieblas. es. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una luz no se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos. Y también dijo, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, la iglesia debe estar anunciando el evangelio. Jesús dijo en Mateo 16, 18, 19, y yo te digo, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia debe estar marchando, arrebatando las almas del infierno. Amén. Y luego dice, y a ti te daré las llaves del cielo. O sea que la iglesia tiene las llaves para la entrada al cielo, y esas llaves es el evangelio. Así es. La iglesia es un lugar de salvación. Amén. ¿Para qué nos puso Dios en la iglesia? Pues nos puso para ser perfeccionados, para santificarnos diariamente, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Nos puso ahí para prepararnos, nos puso ahí para servir, nos puso ahí para proclamar el evangelio. No nos puso para quedarnos sentados Dígalo. sin hacer nada. No nos puso para quedarnos sin cambiar, los mismos de siempre. No nos puso para quedarnos sin servir, sin hacer una diferencia, sin testificar, para que saliendo de aquí, de la iglesia, vayamos a juntarnos y a comportarnos igual que el resto del mundo. No, Señor. Nos salvó con un propósito, Amén. para que haya cambios en nuestras vidas. Cierto. Segunda a los Corintios 6, 14. Y con esto termino. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, a la mayoría de cristianos hasta ahí les gusta. Ay, sí, somos pueblos del Señor. Soy hijo del Señor. Somos de Él. Sí, pero el siguiente versículo dice, por lo cual, salid de en medio de ellos Amén. y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno. ¿Para qué nos puso Dios en la iglesia? Ay, hermanos, no nos puso ahí nomás por accidentes, sin propósito, nomás para decidir ir de vez en cuando, para escuchar todo lo que se predica y tomarlo como que si fueran sugerencias. Y decir, bueno, estuvo buena la prédica, estuvo bueno el mensaje, estuvo bonito la plática, dicen algunos, pero no voy a hacer cambios en mi vida, voy a seguir siendo el mismo siempre. No, entonces no está, usted está fallando a la razón por la cual Cristo le puso en la iglesia. Y hermanos, esto es muy apropiado ahorita que estamos a punto de volver a congregarnos. Así es. O sea, yo quiero, hermano, mi deseo, mi oración es que usted regrese diciendo, Señor, quiero que se cumpla tu propósito por el cual me pusiste en la iglesia. Amén. Quiero, Señor, que me vayas limpiando, que me vayas santificando, que me vayas perfeccionando, que me vayas moldeando, conformando a la imagen de mi Salvador. Quiero, Señor, ser útil. Quiero, Señor, servirte. Quiero ser útil para algo en tu obra. Quiero que el ir a la iglesia haga una diferencia en mi vida. No quiero quedarme igual. Hermanos, si usted no va a regresar con esa mentalidad, nada va a cambiar. Y tristemente siento que nuestra iglesia se estaba convirtiendo en un club social, en un grupo religioso. Pero no, hermano, la iglesia es un organismo vivo. Así es. La iglesia es una asamblea de creyentes convocados afuera, aparte, para cumplir con los propósitos del Señor. Y más que nunca este mundo está necesitado
de iglesias como la nuestra, pero que sean iglesias que sean luz de este mundo en tinieblas, que sean la sal de la tierra. Que cada cristiano que está aquí esté viendo transformación en su vida diariamente y cumpliendo con el propósito por el cual Cristo les salvó. Oh, hermanos, no nos podemos imaginar lo que el Señor puede hacer con una iglesia así. Pero es su decisión, es nuestra decisión. ¿Cómo va a regresar usted a la iglesia? Vamos a orar, todos ojos cerrados. Señor, bendice.